El eminente médico Pablo Curi Morales es reconocido internacionalmente en el área de la salud pública. Su prestigio se ha forjado a lo largo de años de experiencia en la epidemiología. Sus aportaciones han sido esenciales para el conocimiento y tratamiento de enfermedades como influenza, ébola, anthrax y chikungunya. Como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, tiene la enorme responsabilidad de ver por la salubridad de la población mexicana. Una de sus decisiones puede ser determinante para vacunar o no a 80 millones de personas. Acompáñenme a conocer de cerca la interesante labor del doctor Pablo Curi. Pablo Curi Morales nació en la Ciudad de México el 10 de noviembre de 1961. Es médico cirujano y maestro en ciencias con especialidad en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es considerado un experto en salud pública, emergencias epidemiológicas y pandemias. Entre su vasta experiencia destaca su participación en el tratamiento de la influenza H1N1 en el 2009. Ha sido el encargado de organizar las respuestas epidemiológicas ante padecimientos como anthrax, influenza y ébola. Ha estado al frente de más de 27 operativos en los que ha coordinado las acciones sanitarias para prevenir enfermedades en desastres causados por fenómenos naturales como huracanes e inundaciones. Fue director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, así como director general de epidemiología en la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades. Participó como jefe de la unidad en el área de investigación de la Gerencia de Servicios Médicos en Petróleos Mexicanos. También ha destacado en la docencia como profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde ha formado a destacados salubristas y epidemiólogos. Cuenta con más de 130 publicaciones a nivel nacional e internacional. Entre sus publicaciones se encuentra el Manual de Salud Pública, en el que participó como coeditor, y el libro Temas de Salud Global con Impacto Local. Su obra editorial es un referente y ha sido citada alrededor de 600 veces en otras divulgaciones. A lo largo de su trayectoria, le han otorgado diversos reconocimientos como el Premio Dr. Gerardo Varela, Personaje del Año 2015 y Premio Biblos al Mérito 2015, entre otros. El doctor Pablo Curi es reconocido internacionalmente como consultor de organizaciones nacionales e internacionales, así como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. México es un gran país, yo lo he dicho siempre, es mucho más grande que sus problemas, y sí tiene eso. La verdad es que es un país hermoso, maravilloso, yo me siento orgulloso de ser mexicano, pero que además a quienes llegaron de fuera les da las oportunidades. Aquí quien trabaja, le va a ir bien. Nació en 1961 y justamente ese periodo fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como Año Internacional de la Investigación Médica y de la Salud. Como si su vida estuviera marcada, el doctor Pablo Curi creció en un ambiente influenciado por la medicina, la química y la salud. Su historia está trazada con esfuerzo, capacidad y preparación. Mis abuelos paternos llegaron del Líbano a principios del siglo XX, vía marítima, con una historia muy interesante. Mi abuelo pues trajo sin permiso a mi abuela para América, y bueno, pues en el camino tuvo una hija que nació en Cuba, y luego pues ya mi padre nació en Tuxtepec, Oaxaca, y cuando llega a América, lo primero que le hacen es cambiar el apellido a mi abuelo, porque el apellido era complicado, se llamaba Bulus Abdelnur. Entonces dijo, no, Bulus quiere decir Pablo, y pues ustedes tienen algún familiar que sea cura o católico. Sí, pues Curi. Usted va a ser Pablo Curi. Entonces, mi abuelo le pusieron Pablo Curi cuando llegó a México. Él era analfabeta incluso en árabe. No sabía ni leer en árabe. Obvio no hablaba español, llegó con mi abuela. Y bueno, pues tuvieron aquí 5 hijos, y uno de ellos fue mi padre, que era el más chico de ellos. Y pues, se llamaba Ángel, y él nació en Tuxtepec. Y pues de ahí ya toda la familia está en Veracruz, Tuxtepec. Mi padre viene a estudiar medicina en los 40 a México. Conoce a mi madre, que es de origen mexicana, pues, y de ahí nacemos mi hermano y yo, mi hermano que me lleva 12 años. Mi madre empezó química, pero no la terminó. Mi madre nació en Minatitlán,
O sea, yo tengo mucha liga con Veracruz. Entonces, aunque nació en Minatitlán, vino a trabajar acá porque mi abuelo, el padre de mi madre, curiosamente, él trabajó en el Águila y le tocó la expropiación y luego trabajó en Petróleos Mexicanos. Él fue, digamos, pionero de la industria petrolera desde sus inicios y pues le tocó estar a mi abuela embarazada de mi madre en Veracruz, en Minatitlán, por la cuestión petrolera, y ahí nace mi madre. Pero ellos se conocen aquí en México, mis padres, y bueno, pues ya hacen su vida aquí en México. Nosotros nacimos aquí en la Ciudad de México, somos defeños, mi hermano y yo, y hemos vivido aquí prácticamente toda nuestra vida. Acá lo que nos enseñan en casa, nos enseñan varias cosas, pero muchos valores. Un valor que tenemos y que lo aprendemos porque es lo que vemos es el trabajo. O sea, nada se consigue si no trabajas. O sea, que hay que trabajar. Y yo es lo que vi en mi padre, que era profesionista, pero lo veía en mis primos y demás que son comerciantes, es el trabajo de sol a sol. Segundo valor, el ofrecer lo que tienes a todo el mundo. O sea, la hospitalidad entre libaneses. O sea, tú llegas a las mesas en casa de los libaneses, incluso vas a comer a los restaurantes libaneses y sobra la comida porque es, a ver, no hay nada que es para alguien en particular, esto es para todos. Entonces, pues es una forma que te enseñan a hacer, o sea, es una forma de la cultura libanesa. Y otra cosa que yo creo que es importante de los libaneses en general, se adaptan mucho a donde llegan, se incorporan a las culturas a donde llegan, a los lugares donde llegan. Nosotros tenemos familia en esa inmigración que te platicaba de mi abuelo, pues llegaron a irse hermanos de él a Brasil y a Argentina, que por cierto ya no les cambiaron el apellido, ya sí siguen siendo Abdelnur, y se adaptan y se vuelven parte de la cultura local y pues, pero estas esencias del trabajo, del brindar, del dar, pues son parte pues no sé, ancestral, ¿no? De los fenicios, los libaneses. Es clarísimo que la influencia del papá médico, don Ángel, pues lleva por la senda del mundo científico a Pablo Curi. Pues sí, pero yo creo que influye más mi hermano, que no es médico. Mi hermano es doctor, pero como dicen de veras, ¿no? Tiene un doctorado en ingeniería. ¿Y por qué lo digo? Yo en mi casa, la verdad es que yo viví un ambiente de mucho pues, científico conocimiento. Yo recuerdo que de pequeño mi madre y mi padre compraron una colección, no sé si va a ser comercial, pero estos libros del Time Life, eran pues que las moléculas, que la medicina, que la salud, y pues era lo que yo leía, que las matemáticas, en fin, ese tipo de cosas, pues, yo las veía en casa, sí, mi padre, pues, y papá sí. Médico, claro. Entonces, pues eso influyó, pero mi hermano influye mucho, porque él desde que yo era muy pequeño, él siendo, pues obviamente 2 años más grande que yo, me enseñó, por ejemplo, a jugar ajedrez cuando tenía 4 años. Y me imbuyó mucho lo de la lectura y me platicaba de las cosas que hacía. Y es muy buen platicador y es una gente que está en temas de inteligencia artificial. Y siempre andaba en la cosa científica, el desarrollo, y eso me influyó. Yo escogí medicina, sí, porque mi padre era médico, pero no tanto por eso, es que me gusta la carrera. Digo, la verdad es que la disfruto, con una idea de ser clínica. Pero por azares, la verdad, del destino, conozco la epidemiología y dije, esto es lo mío. Y yo hice, de hecho, termino la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, hago una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México en epidemiología, me certifico como especialista en salud pública y pues me he dedicado a eso pues, toda mi vida profesional y me fascina. Su labor fue esencial para frenar enfermedades en los desastres causados por los huracanes Paulina, Ingrid, Manuel y Odil, así como inundaciones. Un ejemplo es la que afectó al estado de Tabasco en el año del 2007. Para los epidemiólogos, es importante estudiar las enfermedades y aplicar esos conocimientos en el control de los padecimientos. Hay distintos métodos para investigar, vigilar y describir las posibles afectaciones en materia de salud pública. Por esta razón, ya sea como académico o como funcionario, el doctor Pablo Curi es un ferviente promotor de la investigación. Pero la epidemiología es el estudio de la salud en las poblaciones. ¿Sí? Entonces, ahora sí que me dicen, oye, pues es que tú no ejerces. Le digo, ¿cómo no? Nada más que yo ejerzo, pero por montones. Porque una decisión de nosotros influye en la vacunación de 70 millones de personas, 80 millones de personas. Nosotros vemos lo que ocurre a nivel poblacional. Pero ahora, con todos los avances que hay, por ejemplo, en la genómica, estamos hablando de un concepto que seguramente va a revolucionar, que es la salud pública individualizada, porque vamos a saber el riesgo que puede tener una persona de desarrollar diabetes. Hay muchos avances que nos van a llevar, sí, al tamizaje poblacional, pero a poder hacer recomendaciones individuales en función de lo que encontremos a nivel poblacional. Nuestro país en materia de salud, ¿cómo está? Es decir, comparado con las grandes naciones y unas muy desprotegidas, ¿cómo está? Pues yo creo que México es un país que tiene un sistema de salud fuerte. Yo creo que el acceso a los servicios, la cobertura es amplia, el acceso efectivo todavía hay que trabajar en ello, hay que mejorar la calidad, pero
Tenemos indicadores, es muy fácil. Hay un indicador que no miente, que es la esperanza de vida. La esperanza de vida junta todo y nos dice, a fin de cuentas, porque no nada más es salud, esperanza de vida, también influyen otras cosas. Hoy un mexicano vive el doble de lo que vive un mexicano hace 100 años. 76 en promedio, el país que más tiene es Japón, nos lleva aproximadamente unos 5 o 6 años, es el que más esperanza, pero sí, de los que están muy mal, sí tenemos un gran diferencial. Sudán anda en los 45, o sea, sí estamos más hacia los que van hacia adelante que hacia los que están rezagados, ¿no? Hay muchas cuestiones todavía en la agenda de la salud, hay mucha heterogeneidad y disparidad, pero en términos generales, cuando uno ve los indicadores promedio, México no está mal, está bien en términos generales. Claro, hay mucho que hacer, hay que mejorar el sistema, el financiamiento, y hacen estudios, y hay que hacer esto y lo otro, sí. Pero la realidad es que en algunos programas, sobre todo de salud pública, cobertura de vacunación universal y gratuita. Que eso no hay mucho que... Y además con esquemas muy completos. Por ejemplo, antirretrovirales para personas que viven con VIH-Sida, universal y gratuito. El que no es porque no llega al servicio, al sistema o porque no quiere. Por ejemplo, métodos para planificación familiar universales y gratuitos. En fin, y así podría dar muchos ejemplos de cosas que no ocurren en otros países. Un sistema de vigilancia que es capaz de detectar un caso de Zika, un laboratorio de excelencia que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Manuel Martínez Báez, que es parte de la red de laboratorios incluso de los CDC de Estados Unidos, que son nada más este laboratorio en México y uno de Inglaterra. Entonces, esas cosas a veces la gente no lo sabe, pero yo estoy hablando del área que yo conozco, pero bueno, ¿qué podemos decir de los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital General de México, la reciente torre inaugurada, es decir, el Hospital G.A. González? Y eso estoy hablando de los de aquí, pero cuando uno va a los estados, el Centro de Cancerología de Campeche es una maravilla, el Centro de Rehabilitación en Coahuila es una maravilla, en Chihuahua, perdón, es una maravilla. En fin, si uno le busca, el Laboratorio Estatal de Salud Pública en Veracruz, nivel de bioseguridad nivel 3, tenemos muchas cosas. ¿Qué falta? Siempre va a faltar. Pero yo creo que hay grandes cosas. Y no he hablado de las instituciones de seguridad social. Yo creo que hay que mejorar, sí, sin duda, siempre hay cosas que mejorar, pero también somos un poco injustos con lo que se logra, ¿no? Tenemos un nacimiento en un jardín y bueno, se hace todo un asunto en redes sociales y qué barbaridad. Nadie dice que todos los días nacen en promedio 5.800 niños, bien, y la única buena noticia es para los papás de esos niños que no tuvieron problema, por dar un ejemplo. Y así podría dar muchos ejemplos. Cuando uno relativiza las cosas, pues sí hay cosas que no deben ocurrir. Nadie dice que eso es motivo para que digamos, bueno, pues es que como hay 5,000 bien, pues que ese no importa. No es que no importe, pero pongamos en la balanza las cosas. No sé si sepan, pero en México es donde se descubren los anticonceptivos hormonales. El grupo de Rosenkrantz lo descubre. Es decir, hay muchas cosas que México ha contribuido a la salud internacional que son reconocidas. Digo, la escuela que generó el Instituto Nacional de Cardiología a nivel latinoamericano, mundial, pues es reconocida, el Instituto Nacional de la Nutrición. Y podría decir gran cantidad de instituciones, ¿no? Pero entonces creo que hay grandes personajes de la salud mexicana a través de la historia que a veces olvidamos y no reconocemos, pero que ahí están. He tenido la fortuna de escribir de las dos cosas, desde los artículos especializados que son publicados en revistas nacionales e internacionales revisadas por pares, que es muy importante, o sea, indexadas, revisadas por pares. También he escrito capítulos de libros que van más a población, no general, pero al médico en general en formación. Y bueno, yo creo que uno tiene el compromiso de transmitir lo que uno conoce y la experiencia, de matizar lo que uno lee de acuerdo a la experiencia y de llevarlo y transmitirlo a los demás. Efectivamente, yo tengo más o menos, o tengo más de 125 publicaciones y pues varios libros y capítulos que son parte del legado que uno deja, porque yo recibí un legado de mis maestros, de mis compañeros, de mi universidad. La idea es enriquecerlo, hacerlo mejor, pues, para que el que llegue detrás de uno tenga un piso de arranque pues, más alto que uno. Creo que ese es un compromiso que uno tiene y pues por eso uno escribe las cosas que escribe, que son textos que se han publicado, insisto, desde revistas como el International Journal de Epidemiology hasta, las revistas aquí nacionales, la Gaceta Médica de México, la del Instituto de Salud Pública, en fin, de todo, ¿no? Incluso hasta revistas de divulgación, ¿no? O sea, hay escritos de revistas de divulgación pues para dar a conocer a la gente. El médico docente debe tener plena experiencia en su disciplina, además de metodologías innovadoras y conocimientos actualizados. Estos requisitos los cubre el doctor Pablo Curi, quien lleva 30 años ininterrumpidos como profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hay que hacer de todo, ¿no? Y sobre todo transmitir experiencia.
Yo trabajo mucho con lo que hago, por ejemplo, tengo una materia que se llama toma de decisiones en salud pública. Entonces lo que les digo, a ver, vamos a analizar una película que es extraordinaria para analizar esto, la analizamos y les decía, mira qué hicieron, cómo lo hicieron, y luego les transmito algo que comento que me encanta de mi trabajo, que es el trabajo de campo. Yo he estado en más de 25 operativos de tamaño como el de Odil, en La Paz, pero empecé en 1997 con Paulina en Acapulco y de ahí todos los que ha habido, siendo secretario Julio Frenk. Presentamos el plan de preparación para una pandemia de influenza en la administración del presidente Fox en octubre de 2005. Hicimos un simulacro a escala real en octubre de 2006. Involucramos a cuatro estados en este simulacro. Bueno, por razones que las que tú me digas, yo me salgo en 2009 de la Secretaría. Se viene el 2009 enero y en abril 24 se viene la pandemia, un jueves 24 de abril. Yo de hecho no estaba en México. Mi vivencia es que a mí me hablan a Francia, porque yo estaba en Francia y me dicen, ¿Quién te llama? Me llamaron de la oficina de la Presidencia de la República. Doctor, Córrele. Fíjese que queremos que usted sea el vocero para eso, porque además me tocó ser vocero cuando el Antrax, cuando el SARS, entonces pues creo que no lo hago tan mal ante las cámaras. Entonces me dijo, y les dije, pues hay un problema, yo no estoy en México, pues regrésese. Pues me regreso, finalmente no fui vocero, porque había nombrado a otros, pero me piden que me incorpore a ayudar, porque pues yo tenía, pues de alguna manera el conocimiento de esto, y pues empezamos a ordenar la información, y finalmente pues ahí vamos con la pandemia y se sale adelante. Siempre me han preguntado si se exageró. Yo creo que no. Yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer, porque justo no se sabía cómo venía. Es muy fácil ver a los toros desde afuera, pero cuando viene un nuevo virus, que no sabes qué tan grave va a ser, tomar las medidas que se tomaron, y lo digo y lo sigo señalando, en su momento se puso por arriba de consideraciones económicas que nos afectaron, de consideraciones de crítica social que hubo a la salud. Y eso hay que reconocerlo. Pudo haber sido un escenario, de hecho el escenario, y de hecho hay una publicación, una de estas publicaciones científicas se llama Posibles escenarios en México, la publiqué en la Gaceta antes de la pandemia, donde ahí están los modelos, y hay modelos que hablaban de que podía haber solo por influenza, y de hecho esto no está cancelado porque sigue latente que va a haber otra pandemia, eso es un hecho, va a haber otra, eso no hay duda. No de H1, no, pues quién sabe. De influenza. De influenza. ¿De cuál? ¿Quién sabe? Va a haber otra pandemia. Porque va mutando el virus. Pues va mutando el virus, o sea, va a haber otra pandemia, pero hay escenarios que estiman que la influenza puede llegar a causar muerte a 6 de cada 10 personas que infectan. Entonces, de hecho, la H5N1, que era para la que nos estábamos preparando y para la que se hizo el plan, aún no ha llegado y puede llegar. Y esa mata a 6 de cada 10 que infecta. Entonces, pues ante ese escenario había que hacer lo que se hizo, el distanciamiento social, el evitar que la gente salude, porque además se transmite así. Entonces, me hacen esa pregunta y yo digo, se hizo lo que se tenía que hacer. El doctor Pablo Curi es un destacado miembro de la Academia Nacional de Medicina, así como de la Academia Mexicana de Cirugía y la Sociedad de Salud Pública. Regresamos para conocer más sobre el doctor Pablo Curi. La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud se encarga de coordinar, dirigir y supervisar las políticas de prevención y promoción de la salud, así como controlar las enfermedades, accidentes y adicciones. Pero también es la responsable de atender las emergencias epidemiológicas en los desastres naturales. Pero no solo es eso, se desplaza la población, se mete en albergues, les cambias la comida, hay hacinamiento. Entonces nuestra labor, porque no es mía, a mí me toca, la verdad es que yo he estado, insisto, en 27, ya más de 25 de estos operativos grandes. Hoy hay manuales para atender esto, donde se dice qué hay que hacer en los refugios temporales, qué hay que hacer en la comunidad, qué hay que hacer en los hospitales. Incluso hay uno que desarrollamos, qué hay que hacer con todos los que te vienen a ayudar. Porque se vuelven un problema. La gente que viene. Pues sí, porque se vuelve un problema. Te llegan y generosamente te mandan a gente a ayudar, pero no vienen con insumos, hay que acomodarlos. Hasta hicimos un manual para ver qué hay que hacer con la gente, que incluso internacional, cómo los manejas. En fin, entonces yo creo que es muy importante, es muy retador, pero lo digo con mucho orgullo. Hicimos una estimación, hemos tenido a más de 12 millones de personas expuestas a riesgo por estas cosas y hasta hoy no ha habido un solo brote importante de ninguna enfermedad a través de estos años. Es un asunto internacional y lo han dicho, no lo he dicho yo, lo ha dicho hasta Bill Gates. La siguiente gran evento que diezmará la población mundial no va a ser una guerra, va a ser una epidemia. Eso es un hecho. O sea, ¿por qué? Primero porque ya la globalización nos lleva, hoy yo estoy aquí y en 24 horas estoy del otro lado del mundo, literalmente.
¿Y qué pasa si en ese periodo yo voy en periodo de incubación, voy sano y llego con un nuevo bicho que me traiga de acá, lo llevo al otro lado del mundo o alguien llega para acá, en primer lugar? Segundo, ya somos muchos, la densidad poblacional es alta, entonces la probabilidad de transmisión es enorme. Tercero, hay cambios de estilo de vida que nos llevan a epidemias que no son de enfermedades infecciosas, diabetes, obesidad, porque hemos cambiado el estilo de vida. Entonces eso pues, es lo que va a controlar a la población humana seguramente, porque recursos hay, recursos alimentarios hay y también tiene que ver con un tema de distribución, pero bueno, eso es otro tema. El balance de estos 4 años en esta área de prevención, control epidemiológico, ¿va bien? Yo creo que va bien. Bueno, pues los sindicatos lo dicen, hay cosas que tenemos que mejorar, no hemos podido terminar con el, bueno, no se va a terminar, pero lograr disminuir las muertes maternas como quisiéramos, pero sí tuvimos un bajón importante en el último año. Tenemos la Estrategia Nacional contra el Sobrepeso, Obesidad y Diabetes que dará sus frutos en los próximos años, esto no es para un día. Hemos mantenido a raya al dengue, incluso el chikungunya está a raya, el Zika está llegando, pero lo hemos dicho, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para proteger. Tuberculosis no ha crecido, SIDA está estable, en fin, planificación familiar, no estamos satisfechos, hay muchos embarazos en adolescentes, pero hemos logrado que haya un abasto suficiente de métodos de planificación, en fin, ahí vamos, todavía hay mucho que hacer y también tengo que decir algo. Salud pública tiene 2 características. 2, trabajo de equipo. O sea, esto no lo hago yo solo. De ninguna manera yo tengo un gran equipo de trabajo, que no solo es el que está aquí en el Distrito Federal, en la Secretaría de Salud Federal, es en los estados, ¿no? Y la otra, no se puede improvisar. Quien llega a esto a querer improvisar, seguro la va a complicar. Pues hay que conocer, hay que saber, hay que tener experiencia y eso no se puede desestimar. La gente confía en salud, afortunadamente. Yo creo que es de las áreas de gobierno en las que confía, no lo digo yo, también lo dicen las estadísticas y las encuestas, pues de las áreas mejor calificadas siempre es salud. Por supuesto que hay los negritos del arroz, pero son negritos del arroz, no es la generalidad. Entonces yo creo que confía y la gente responde. ¿Por qué? Porque hemos cuidado, por lo menos en salud pública y además, yo creo que en todas las áreas, pues decir lo que es y dar la información que es. Entonces, pues, cuando no le mientes a la gente y ve que, pues lo que nos dijeron eso va a pasar, dicen, no, pues mejor sí le hago caso. Y el Consejo Nacional de Salud, y es una instancia de coordinación, yo te puedo decir que en nuestra área extraordinaria, de hecho, en los próximos, nosotros tenemos reuniones con los directores de servicios de salud, 4 o 5 al año, con los jefes de jurisdicción 2 al año, con los secretarios de salud 4 al año en los consejos. Hay muy buena coordinación y allá aprovecho. En el caso de nosotros, también con las instituciones hermanas, el IMSS y el ISSSTE, en las áreas de salud pública es extraordinaria la coordinación también. Yo me siento muy orgulloso, tengo que decirlo, sí aprendí en la UNAM, pero de quien más he aprendido es de la población cuando estaba allá afuera. Yo no he estado, digo, me gusta estar aquí en Lieja, es precioso este edificio se construyó para esto, no sé si lo sepan, pero sí, es el primero, creo que fue el primer edificio post-revolucionario que se construyó para público, pero además se construyó para, en aquel entonces ni siquiera era Departamento de Salubridad, después Secretaría de Salubridad y Asistencia, ahora Secretaría de Salud, pero bueno, sí me siento orgulloso, me siento muy comprometido y también muy agradecido porque disfruto enormemente lo que hago, me divierto mucho, la gente dice, ¿cómo? Pues sí me divierto. Y eso, y además me pagan. Entonces, pues eso es algo que yo me siento muy satisfecho, muy orgulloso, muy agradecido y muy comprometido. Yo creo que hay que seguir insistiendo en buscar que la gente, en que la educación para la salud tenga más fuerza, que la promoción de la salud tome más relevancia, que la prevención tome más relevancia. Yo les diría a quienes nos puedan ver y escuchar, hay acciones que dependen de cada quien, de ti que me estás viendo, que es muy importante y que tú las puedes hacer. Lávate las manos, primera acción, sencillísima, va a evitar muchas enfermedades. Si vas a utilizar un vehículo, usa el cinturón. Si puedes dejar de fumar, deja de fumar. Si puedes bajar de peso y hacer un poco de ejercicio, hazlo. Si haces esas cosas, la probabilidad de que te enfermes o que tengas un desenlace que nadie quisiera es muy baja. Entonces, son recomendaciones que sí te tocan a ti que me estás viendo hacer. Esas no las puede hacer el gobierno, no las puede hacer nadie porque son acciones que tú puedes llevar a cabo y que no las va a poder hacer nadie por ti. Líder nato, el doctor Pablo Curi ha dirigido exitosamente a grupos de epidemiólogos y salubristas. Simultáneamente, obtiene prestigio y credibilidad ante la comunidad médica internacional. Sus hallazgos han contribuido en la implementación de importantes medidas a favor de la epidemiología. Yo le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe la próxima semana en una emisión más de En Corto, donde conoceremos a otro destacado mexicano que está moviendo a México.